su análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. A continuación, especiales de Canal Antigua. Muy buenas noches, estimados televidentes. Muchas gracias por permitirme entrar nuevamente a sus hogares con enfoque. Esta noche vamos a tener un programa manejado un poco diferente. Vamos a tratar sobre las reformas electorales que se están aprobando en el Congreso de la República. ¿Para qué nos sirven a los guatemaltecos? ¿Cuál es su objetivo? Indudablemente, y esta es la parte importante de este programa, crear una conciencia y tener claro de que las reformas al sistema político, al sistema de partidos políticos en Guatemala es una necesidad imperante. Lamentablemente la forma en que se ha desarrollado, la forma en que se han venido aprobando y las reformas mismas en sí pareciera como que son absolutamente insuficientes y que no responden no solamente a los intereses de los guatemaltecos, sino a las necesidades que este país tiene. Vamos a tener un programa en donde vamos a hacer 4 entrevistas telefónicas muy dinámicas, muy breves, cada una de ellas con diferentes personalidades. Vamos a hablar con Ninette Montenegro, ella es diputada de Encuentro por Guatemala, con los secretarios generales de 2 partidos que en este momento aspiran, los 2 personajes a los que vamos a entrevistar aspiran también a ser candidatos presidenciales, siendo ellos Roberto Alejos de Todos y Roberto González de Creo. Y finalmente vamos a terminar el programa con un breve análisis de lo que hayamos platicado y del enfoque de todo este programa con Ana Lucía Blas. Ella es analista política de Así Es y tiene estudios y amplia experiencia en todo lo que se relaciona a las reformas electorales. Así que vamos, sin más preámbulos, a iniciar el programa. Sí quisiera insistir mucho en que lamentablemente a lo largo de más de 2 años se ha venido discutiendo sobre estas reformas electorales. El Congreso de la República, en efecto, conoció los proyectos, se hizo un proyecto que fue sometido a discusión y se ha tratado en foros y encuentros con diferentes sectores intelectuales, académicos, tanques de pensamiento, partidos políticos, etcétera, para tratar de tener una mejor reforma electoral. Sin embargo, finalmente lo que ha salido no parece satisfacer al menos a la sociedad civil, al menos a los intelectuales, a los académicos y a esos tanques de pensamiento que vienen analizando lo que el país necesita para que podamos superar nuestros problemas económicos, sociales y culturales. Está con nosotros ya por la línea telefónica Ninette Montenegro. Ella es diputada de Encuentro por Guatemala, tiene varios años, varios periodos como diputada al Congreso de la República. Ella se ha caracterizado por intentar que el Congreso y que las diferentes bancadas puedan legislar no a favor de intereses particulares, sino a favor de los intereses nacionales. Ninette, muy buenas noches, muchas gracias, como siempre, por estar con Enfoque. Buenas noches, Gonzalo, qué gusto de escucharlo y éxitos en su labor. Muchas gracias, Ninette. Este es un problema o un tema, mejor dicho, que indudablemente preocupa en lo personal. A mí me preocupa desde hace muchos años. He visto que hemos intentado varias reformas a la ley electoral. Se llevó a cabo una reforma absolutamente inocua, yo diría que hasta nefasta, porque realizar una reforma y no progresar es hacer algo malo. Durante el gobierno del presidente Oscar Berché, en esa administración, en esa legislación, mejor dicho, se hizo una reforma que no llenó aspiraciones. Ahora estamos a punto de llevar a cabo otra que desde mi particular punto de vista va en la misma dirección, es decir, se hacen cosas pero no se avanza en el fondo. Usted ahora, además de ser obviamente diputada, también es dirigente política y ha sufrido mucho, por ejemplo, con el financiamiento de las campañas electorales. Y esta reforma, una de las cosas que no contempla es mejorar la fiscalización del financiamiento y sin embargo le concede más dinero
del Estado a los partidos, pero no fiscaliza y permite que siga llegando el dinero por medio de los famosos financistas de campañas electorales. ¿Cómo mira usted esto? Sí, efectivamente yo creo que los cambios son elementales y no hubo cambios de fondo. Se pusieran coto a un sistema perverso, ¿verdad? En el que los partidos son estructuras capturadas por quienes ahí sí que financian las campañas, ¿verdad? Y finalmente los partidos entonces no están al servicio de los intereses de la población, sino de los intereses de pequeños grupos o sectores que son los que tienen los recursos para financiar campañas que cada vez son más caras. Lo positivo aquí, si se le puede llamar, yo rescato es que de alguna manera se está tratando de regular la publicidad para todos los partidos en condiciones de igualdad. Y esto pudiera ser, si la Corte así lo avala, algo significativo, porque quiere decir que sería el Tribunal Supremo Electoral que manejaría esos recursos y definiría que todos tendrían que tener igual pauta en radio, prensa y televisión, pero obviamente no pagado a través de los partidos, sino el Tribunal Supremo Electoral. Ese es un aspecto. Y otro aspecto que yo miro que puede ser positivo es la separación de funciones políticas o jurisdiccionales de las funciones administrativas. Pero tiene usted toda la razón, al financiamiento privado no se le pone coto. Y ahí es donde se pueden colar grupos ya no solo de intereses, sino ahí sí que grupos oscuros, ¿verdad? Y mafiosos. Los partidos pues se recetan un incremento del doble en cuanto al número en cuanto a lo que recibirían por cada voto recibido, lo cual puede ser muy positivo si por el otro lado se restringe el financiamiento privado, pero se incrementa el financiamiento estatal y se deja absolutamente libre el financiamiento privado. Sí, me parece que en esa línea del financiamiento público sí se pidió que se volviera a más o menos la cantidad que se tenía, porque se entiende que cuando se sube incluso puede haber alegatos con razón del Estado de carencia de recursos, ¿verdad? Y entonces eso podría ser declarado inconstitucional. Entonces se agregó un porcentaje que no es el doble, pero sí hubo un aumento, pero no el que había inicialmente. Simplemente por la razón de que cada vez que se ha pedido un incremento, y usted tiene toda la razón, en este caso la Corte de Constitucionalidad ha manifestado descontento porque no hay capacidad de pago del Estado. Entonces por eso lo hicieron, no porque hubiera otra razón, pero por lo menos en ese sentido sí hay algún coto. Ahora, en el financiamiento privado, como usted dice, hay un gran vacío que va a ser el gran decisor a la hora de las contiendas electorales, y más que decisor, no permite la modernización, la democratización de los sistemas políticos y que los partidos realmente sean las estructuras al servicio de la democracia, sino de intereses muy espurios. Muchas gracias, Ninette. Vamos a continuar con este programa. Apreciamos muchísimo sus puntos de vista y sus opiniones. Y obviamente, estimados televidentes, pues ustedes han empezado a tener un mayor acercamiento a este tema. Un tema que, como les decía al principio, es un tema que nos debe preocupar a todos los guatemaltecos. Mientras nuestro sistema de partidos políticos no progrese, no mejore, nuestra situación en términos económicos, sociales y políticos, por supuesto, se mantendrá de la misma manera. Así que vamos a ir al primer corte comercial y volvemos inmediatamente. En la segunda parte vamos a tener las entrevistas con 2 secretarios generales de partidos políticos para conocer su apreciación sobre el impacto que estas reformas a la ley electoral podrían tener de beneficio o no para la situación política del país. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. No espere que le pregunte en esta entrevista cómo se ve usted en los próximos 5 años. Entonces déjeme mostrarle lo que yo he hecho en los últimos 5 años. Con permiso. No hace falta.
está contratado. Por todos los que la leyeron y todos los que deben leerla, vuelve Crónica, la revista de los que toman decisiones. Suscríbase ya. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Estamos de vuelta con Enfoque, un programa que es producido por su revista Crónica y por Canal Antigua, y que semanalmente presentamos algún tema que sea de interés y obviamente de temas que le interesen por el efecto que puedan tener en nuestra sociedad a todos los guatemaltecos. Así que vamos a continuar tratando esta noche el tema reformas electorales, ¿para qué? Y está con nosotros Roberto Alejos por la vía telefónica. Él es secretario general, él es diputado por el partido Todos, pero es uno de los mayores impulsores de las reformas a la ley electoral, y vamos a conversar con él en la misma dirección de lo que hablamos con la diputada Ninés Montenegro para conocer sus puntos de vista. Buenas noches, Roberto, gracias por atender a Enfoque. No, gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de expresar nuestros pensamientos, sentimientos, etcétera, etcétera, ante tanta audiencia, tanto televidente. Yo conozco perfectamente tu esfuerzo porque estas reformas se lleven a cabo. También sé que sufrieron muchas modificaciones desde el momento en que fueron sometidas a la comisión. Y yo quisiera conocer tu punto de vista al día de hoy, si hay una satisfacción en tu persona, en el partido político que ahora representas, de lo que se principió a plantear hace más de año y medio, a lo que se está aprobando actualmente en el Congreso de la República, y si eso recoge mucho del sentir de todos los sectores con los que ustedes tuvieron diferentes encuentros. Bueno, en primer lugar, sí, digamos que lo más importante es hacer mención precisamente de este tema, ¿verdad? De que la decisión que se tomó en la comisión, que prácticamente dirigíamos nosotros como partido, fue tomar en cuenta todas las opiniones de los distintos sectores que estuvieron interesados en la reforma electoral. De manera que en la comisión salió un documento que, si bien no era el sueño ideal, reflejaba, yo diría que un 85-90% de los ideales de las organizaciones sociales y el sector privado en aquel entonces. Pero empezó a encontrar problemas tanto en el partido oficial como en el partido que quedó en segundo lugar en las elecciones pasadas, y ambos, como son ahorita los dos partidos más fuertes, digámoslo así, se oponen a una reforma electoral que viene a beneficiar a los partidos más pequeños o que busca la democratización del sistema electoral. Y entonces el proyecto de la comisión no sale al 100% el proyecto ideal, y aún así no encuentra los votos, y entonces después pasa a la comisión de jefes de bloque, a la instancia de jefes de bloque, donde también tiene algunos recortes que hacen que el proyecto que tanto hemos soñado no esté completo. Sin embargo, creo que tiene conquistas importantes, como el tema de la democratización del acceso a los medios de comunicación, la posibilidad de disminuir enormemente el financiamiento privado para evitar que los partidos políticos deban la campaña a los financistas, y otros temas como fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral en cuanto a sus funciones, para poder de alguna manera controlar mejor a los partidos políticos, evitando las campañas anticipadas, fiscalizando mejor sus fondos, etcétera, etcétera. Pero hay temas que nos hacen falta aún y por los cuales todavía vamos a dar la batalla. Por ejemplo, es necesario aumentar el presupuesto al Tribunal Supremo Electoral. Si le estamos dando más funciones en materia de fiscalizar a los partidos políticos, van a tener la función de manejar los fondos para los medios de comunicación a nombre de los partidos políticos, fondos del Estado en ese sentido. Les estamos dividiendo las funciones de organizar las elecciones
versus ser tribunal electoral como juzgador para no ser juez y parte, es necesario que le aumentemos su presupuesto. Otro tema que también quedó ahí mal es el tema de la paridad, porque un tema es la paridad en materia de mujeres y pueblos indígenas, y otro tema es darle cuotas a las mujeres, que esto inclusive corre el riesgo de que sea declarado inconstitucional en la Corte de Constitucionalidad. Y por supuesto hubiéramos querido temas más fuertes, que todavía sigue un sueño, como que los partidos no puedan proponer candidatos en aquellos municipios donde no tengan organización partidaria. Tuvimos que ceder a que el crecimiento de los partidos políticos sea lento y se pusiera un periodo más largo para ese crecimiento, y temas por ese estilo. Y seguimos soñando con temas que van a pertenecer a una reforma constitucional, como que los diputados sean electos en diferente época que la candidatura a presidente o alcalde, que los gobernadores sean electos, por ejemplo, que es otro tema importante. Pero sí, digamos que es una buena conquista. Hay que esperar el resultado de la Corte de Constitucionalidad. Creemos que hay un tema importante como el que la publicación de las encuestas tenga que pasar por una autorización del Tribunal Supremo Electoral, que ese definitivamente va a ser declarado inconstitucional, ese artículo, porque está en contra total de lo que es la libre expresión del pensamiento, y ya lo habíamos experimentado en otras oportunidades. No sé por qué la instancia de jefe de bloque lo incluyó, pero es un avance fuerte en materia electoral. Y vamos a esperar con mucho entusiasmo, y vamos a presionar de alguna manera, en la medida que se pueda, respetando la independencia de poderes, a que la Corte responda lo más pronto posible. Muchas gracias, Roberto. Solo una última cosa, tenemos apenas 30 segundos. ¿Cómo queda el voto de los migrantes, de los guatemaltecos, nuestros connacionales en los Estados Unidos? Bueno, en ese tema también estamos pendientes de seguir negociando una enmienda nuestra, porque actualmente queda en manos del Tribunal Supremo Electoral decir cuándo están listos ellos para que se pueda empezar a aplicar el tema del voto del migrante, pero la propuesta va solo para presidente y vicepresidente, mientras la propuesta original incluía diputados de lista nacional. Vamos a insistir enviando la enmienda también a la Corte de Constitucionalidad para que sea presidente, vicepresidente, diputados y diputadas de lista nacional cuando el tribunal esté listo, especialmente por el problema del DPI, que es un tema que no sabemos cuándo va a quedar resuelto en el extranjero, ¿verdad? Muchas gracias, Roberto. Vamos a continuar con el programa. Te apreciamos muchísimo tus puntos de vista, y ojalá que en lo que hace falta de discusión pues se puedan todavía mejorar algunos de los aspectos de la ley electoral. Y ahora hemos escuchado ya un par de puntos de vista de dos diputados, uno de ellos muy involucrado en el proceso de reforma, la otra, la diputada Ninés Montenegro, una diputada más que ve más a la distancia el tema y está dentro de los partidos pequeños, que como bien dijo Roberto Alejos, pues sienten que los dos partidos dominantes en este momento, el Partido Patriota y el Partido Líder, pues indudablemente no quieren una apertura exageradamente democrática. Sin embargo, lo importante es que los guatemaltecos tengamos sin duda una buena ley electoral, una ley que permita un sistema de partidos políticos que refleje el sentir de la población y no el sentir y el querer de los dirigentes políticos. Vamos a ver si tenemos a Roberto González. Ya está. Roberto González, secretario general de Creo, él no es diputado y por lo tanto mira desde otro punto de vista este tema. Roberto, muy buenas noches, gracias por atender a Enfoque esta noche. Muchísimas gracias, Gonzalo, y un saludo a todos los amplios seguidores que tiene Enfoque, y muchísimas gracias por la oportunidad, a la orden. Roberto, bueno, indudablemente a través de la bancada de ustedes en el Congreso, pues le das seguimiento, y por lo que los medios de comunicación informan, pues conoces a cabalidad el tema de la reforma de la ley electoral. Yo quisiera conocer en principio, de manera breve, cuál es tu opinión y tu apreciación sobre el alcance que estas reformas pueden llegar a tener en un cambio en el sistema político de Guatemala. Gonzalo, nosotros hemos identificado 3 deficiencias importantes, digamos, en este esfuerzo de esta ley.
La primera de esas deficiencias, por así decirlo, es la forma en que ha sido pretendida aprobar, o se ha pretendido aprobar. Es decir, ha pasado en 3 lecturas, en no más de 3 o 4 minutos, no ha sido ampliamente discutida, y la ley establece que antes de pedir la opinión a la Corte de Constitucionalidad, debiese haber pasado por una discusión amplia, responsable, que minimizara muchísimas de las deficiencias de carácter constitucional o inconstitucional, por así decirlo, que seguramente va a descubrir la Corte, y de alguna manera pues se le llega a ese órgano la corrección de la plana, y va a regresar en el proceso de opinión a nuevamente a realizarse una serie de enmiendas, y yo auguro que esa ley va a pasar muchísimos meses en discusiones, y eso es parte de la forma en que ha sido aprobada. Por otro lado, la segunda que identificamos es el aspecto de la viabilidad financiera, de las implicaciones que tiene algunos de los articulados de esa ley, especialmente lo que concierne a las contrataciones que se han dado en el Estado de los medios de las publicidades en las campañas a los partidos políticos. Esto tiene implicaciones de varios cientos de miles de millones de quetzales. Algunos hacían el estimado en la mañana que pudieran ser cerca de 1.500 millones de quetzales, lo que muy bien puede reflejarse de contratación que el Estado le haría a la clase política en cuestiones de publicidad. Y la segunda, dentro de esa misma viabilidad financiera, es la capacidad del Tribunal Supremo Electoral de poder gestionar todas las funciones de control y de seguimiento a estas exigencias. Y por último, yo diría que lo que es de trasfondo, que es la reforma política en sí misma, que nos mejoraría la democracia. Ahí no vemos transparencia en cuanto a los recursos que tienen los partidos políticos, no se minimiza el transfugismo, no se resuelve la coerción que se le hace a alcaldes con obras para que se mantengan con los partidos oficiales, no distingue entre promoción y propaganda, por ejemplo, que es uno de los temas discrecionales que conllevan a los partidos a sacar vallas y hacer publicidad, porque no está definido claramente esos límites. En fin, voto uninominal, delegados departamentales en asambleas. Hay muchos temas, Gonzalo, que no resuelve de fondo esta pretensión de este objetivo de esta ley. Solo para terminar, Roberto, yo no quisiera dejar pasar la oportunidad. Mencionaste al principio de la intervención que ustedes, alguna de las deficiencias que habían visto era la forma en que se había aprobado. Pero hay otro aspecto que es importante. Hay muchos rumores en torno a que para que se aprobara finalmente los créditos, se negoció también la aprobación de esta ley, lo que significa que podría haber habido intereses muy particulares y que entonces tenga todavía algún aspecto más negativo en ese sentido. Por supuesto, Gonzalo, es de alguna manera también un señuelo, porque el mismo nombre de la ley es evidente que la sociedad está pidiendo a gritos una reforma en la ley electoral y de partidos políticos. Y entonces cuando se menciona el nombre de la ley electoral y de partidos políticos, pues una buena parte de la población puede identificar objetivos nobles, pero incorporada dentro de este grupo de leyes que se han digamos leído prácticamente o considerado con objetivos propios de la aprobación de créditos y presupuesto, yo diría que no ha sido la forma, digamos, responsable o digna en la cual se hubiera tratado una ley tan importante. Y como repito, basta con ver actas y las sesiones como para que se compruebe que ninguna de las 3 lecturas ha sido acompañada de una discusión de ninguno de los articulados. Entonces da a pensar cabalmente lo que se menciona, de que ha sido como un señuelo. No quisiéramos pensar que han habido políticos o diputados inocentes que han creído que con banderas nobles de considerar a mujeres, considerar etnias y considerar sobre todo el financiamiento público que mejoraría las condiciones de partidos minoritarios, se han ido con esa zanahoria. Realmente es una pena que esta hipótesis o esta teoría o esta realidad pudiera existir en nuestro. Gracias, Roberto, te agradecemos mucho tu participación. Estamos ya
teniendo suficientes elementos de juicio para que ustedes, estimados televidentes, saquen sus propias conclusiones de qué es lo bueno, qué es lo malo que tiene esta ley y el alcance que pueda tener. Vamos a ir al último corte comercial y volvemos con la última parte, la parte final de este programa, con algunas conclusiones y con una entrevista con una analista política para que ella nos diga un poquito, tratar de cerrar este tema esta noche. Muchas gracias. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. No espere que le pregunte en esta entrevista cómo se ve usted en los próximos 5 años. Entonces déjeme mostrarle lo que yo he hecho en los últimos 5 años. Con permiso. No hace falta. Está contratado. Por todos los que la leyeron y todos los que deben leerla, vuelve Crónica, la revista de los que toman decisiones. Suscríbase ya. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Estamos de vuelta con la última parte de Enfoque esta noche y vamos a conversar con Ana Lucía Blas. Ella es analista política de Así Es y tiene amplia experiencia y conocimiento de esta reforma a la ley electoral. Ana Lucía, muchas gracias por contestar nuestra llamada y por estar esta noche con Enfoque. Claro que sí, buenas noches, Gonzalo. Voy a ser muy breve, Ana Lucía, nos queda muy poco tiempo, unos 4 minutos apenas, pero quisiera conocer tu opinión en términos generales. Saber si desde la visión de ustedes como analistas, las reformas que están proponiendo en el Congreso de la República son suficientes, son regulares o son muy malas para el proceso democrático de Guatemala. Bueno, en primer lugar, como así es, hemos evaluado que hay avances en la iniciativa que se ha aprobado en el Congreso. Por ejemplo, que se aumente el financiamiento público a los partidos políticos es un avance, aunque tal como está planteado en la iniciativa es insuficiente. También es un avance que se incluye cuotas para participación de mujeres e indígenas, también se aumentan las multas para los delitos que cometan los partidos políticos cuando no aplican o no cumplen la ley electoral y de partidos políticos. Pero al considerar en conjunto toda la iniciativa vemos que no se logra el objetivo que se buscaba y que es fortalecer el sistema de partidos políticos y que estos sean instituciones más estables y más cercanas a la población. Aunque sí se recogieron propuestas de las que planteó la sociedad civil en los foros y que esto también es algo positivo que hay que resaltar, que la Comisión de Asuntos Electorales fue muy abierta para escuchar a la sociedad civil y recoger sus propuestas, no recogió los complementos que hacían que las mismas fueran efectivas para mejorar el sistema de partidos políticos. Entonces, tal como está, es insuficiente con el riesgo de debilitar al Tribunal Supremo Electoral al modificar su estructura, que eso también es bastante peligroso. Ana Lucía, una última pregunta que me interesaría mucho que la enfocaras de una manera conceptual. ¿Es exagerado decir que si nuestro sistema de partidos políticos no funciona, es difícil que el país pueda resolver sus problemas económicos, políticos, de seguridad, de educación, etcétera, etcétera, los problemas integrales? Mientras no tengamos un sistema funcional, ¿puede funcionar la democracia eficientemente? Los partidos políticos son clave para la democracia, son los únicos que pueden nombrar autoridades, tanto para el gobierno como para el Congreso y las municipalidades. Si seguimos teniendo la calidad de partidos políticos que tenemos ahora y por tanto la calidad de candidatos que estos postulan, es difícil que se pueda avanzar. Ya vemos que en el Congreso de la República, para no ir muy lejos, se hace difícil conseguir acuerdos a menos que sea por negociaciones detrás de puertas cerradas, que no se sabe qué es lo que se está intercambiando y que realmente la población siente
que no representa sus intereses ni que responde a sus necesidades. Muchas gracias. Apreciamos mucho, Ana Lucía, tu participación. Estimados televidentes, estamos llegando al final del programa. Creo que ha quedado bastante claro, el país requiere una profunda reforma a la ley electoral y de partidos políticos, porque partiendo de tener un mejor sistema de partidos políticos podemos aspirar a mejorar en el futuro. Sin embargo, las condiciones pareciera que no están dadas. Se está planteando una serie de reformas que, si bien tienen algunos aspectos positivos, en el fondo, como muy bien decía Ana Lucía Blas y como muy bien han señalado columnistas, analistas y estudiosos de la política, lo que tenemos es un proyecto de reformas absolutamente insuficiente. Así que ojalá que el Congreso de la República se pueda corregir esto, y de lo contrario, pues lo mejor sería seguir esperando a que podamos llegar a una mejor reforma electoral más madura, más bien intencionada que la que estamos viendo en este momento en Guatemala. Muchas gracias, estimados televidentes. Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones después de haber escuchado varias opiniones, todas ellas absolutamente desinteresadas. Muchas gracias por su atención. Volvemos el próximo martes con otro programa, con otro enfoque a la vida nacional. Muchas gracias, que Dios los bendiga, que Dios bendiga a Guatemala.